¿Cómo están? Bienvenido a mi canal. Soy Cristian Fuentes y aquí estamos con otra revisión. En este caso vamos a hacerla con la navaja de la marca Cityvian y el modelo 143. Un modelo que no lo he visto en la web, digamos, no lo he visto, digamos, en YouTube, no está. Me parece que no lo he visto. Bueno, contar primero que cambié de marca, ya no estoy comprando Effengrove, solamente un pequeño paréntesis quiero hacer antes de que venga esta navaja. Voy a contar las razones rápidamente. Bueno, el modelo es una actualización pequeña, el modelo EF100 223, que también está la revisión acá, un modelo bastante bueno para lo que es EDC, digamos, transporte diario, pero tuve un problema con ella, se me dobló la puntita, hice una prueba en una madera, la clavé en la punta y se dobló y luego, bueno, tratando de arreglarla se quebró finalmente. Efectivamente sí, se supone que esto es un D2, ¿ya? Pero lamentablemente el tratamiento térmico es lo que no se sabe, porque hay mucha controversia en la web, digamos, con respecto al D2 de los chinos, digamos, porque no se sabe cómo están haciendo el tratamiento térmico y no, mientras no sea excelentemente bien hecho, o no tan excelente, pero por lo menos decentemente, no va a estar tan bien endurecido. No digo que no esté bien hecho el tratamiento térmico, solamente, ojo, digo que se dobló un poco la puntita y después voy a subir un short que tengo por ahí a, a YouTube para que lo vean. Y el otro detalle que tuve fue con la EF 200, la EF26 de Effengrow también, que como ven acá la he convertido en un cuchillo, le hice esta pequeña fundita y de ser una navaja pasó a ser un cuchillo. Es algo bien rústico lo que hice para poder dejarla fija. En realidad no está terminada todavía, tengo que terminar el mango y todo esto, pero pude lograr de que esta navaja pudiese servirme por el momento como cuchillo. La estoy usando. Tengo más cuchillos obviamente, pero para no perderle, digamos, por un problema que tuve acá en el liner lock. También fue culpa mía porque tenía un poco de holgura y yo comencé a devastar, digamos, y llegó un momento que ya obviamente no iba a tomar. Un error de novato, por decirlo así, con navajas. Pero bueno, ese es otro tema que voy a contar después. Y ahora, bueno, seguimos con la Cityvian, que como pueden ver tiene su cajita con su logo. No todas traen el logo, por ejemplo, este otro Cityvian que compré antes, la 131, que también está el video y no es la misma caja, no trae el logo, por lo menos trae una esponjita abajo, pero para que sepan. La fábrica o de donde viene esta también dice Shenzhen. Esto lo muestro porque es una referencia para saber de que esta fábrica es la que hace buenos componentes, buenos digamos, podríamos decir tratamientos térmicos, sí, podríamos decir eso, porque trabajan bien, porque hay otras fábricas de otras ciudades, Yangyang o algo así, que son malísimas, ya lo he dicho, y estas, por lo menos que vienen de acá, sí lo son buenas, de buena calidad, como ven acá también es Chen dice ahí, o Shenzhen, ya, así que para que lo sepan, acá está el código, el modelo 143, acá también, cosa que no decía la Effengrow y esta sí. Otra cosa que debo mencionar, que la Effengrow también se fabrica, me parece que es la misma fábrica, pero parece que los estándares de calidad son diferentes. Me imagino que sí, porque estas vienen mejor presentadas, mejor terminadas en general. Las de Effengrow son buenas navajas, no son malas, pero la que me tocó a mí, algunas no estaban muy bien ajustadas, digamos, control de calidad. Bueno, esta, como les digo, es la 143 y como pueden ver, tiene un lindo color. eh, este es un café, bueno, y está fabricado, como pueden ver, en mi carta. Una mi carta bastante linda. Eh, es una navaja de estilo con hoja persa. Como pueden ver, una hoja bastante agresiva. ¿Ya? Nadie se va a querer encontrar en el camino de esta navaja porque en realidad
es bastante agresiva. Em, y vamos a comenzar a hablar de, primero, bueno, veamos las proporciones que tiene la navaja. Vamos a poner acá abajo esto para que a ver si lo pueden ver ahí. Tiene de hoja, tenemos 9 y algo. De filo son 9 en realidad. Longitud total son 21,3. El espesor de la hoja, vamos a verlo de inmediato. El espesor de la hoja tiene 3,8, si no me equivoco. Sí, 3,8. Vamos a ratificarlo con el pie de metro para que em, podamos estar seguros. Yo digo 3,8. Vamos a ver si es 3,8. Ya saben que con una regla no es fácil ver esto. Vamos a ver aquí cuánto nos marca. 3,7, 3,6, 3 con... sí, podrían ser 3 con... Por lo que estoy viendo acá, exactamente no me da la medida, pero me parece que es 3,6, que es lo más cercano. 3,5, 3,6, sí, por ahí. Casi 3,8. Bueno, no era tanto. No era tanta la diferencia. La pala, el ancho de pala, tenemos 2,5, es decir, 2 centímetros y medio o 25 milímetros. Y como pueden ver, ahí está el serigrafiado o el estampado de la marca en la hoja, bastante bonito. El biselado, vamos a tratar de pasarle algo acá para que podamos apreciar mejor el pulido de la hoja. Vamos a ver acá si lo pueden ver. Esperemos que sí. Vamos a buscar. Ahí está. No es tan agresivo, no está bien pulido. Y digamos el perfil de la hoja también del filo se ve bastante parejo, bastante bien. Es una hoja muy cortadora, ojo. Esta es una navaja bastante agresiva, como dije, una navaja mayoritariamente hecho para defensa, pero esta navaja también debe servir mucho para descarnar, para despresar, para descuerar o algún animalito. Eh, la micarta, como ven, es bastante bonita, suave, viene bien pulida. Lo único sí que los contornos digamos, los perfiles, las esquinas, digamos, están redondeadas, no está como en la 223 de la F, creo que venía bastante agresiva también, en 45, esta no, esta viene redondeado, así que está más suave, pero es bastante cuadrado el marco así de la navaja en sí. Se queda bien en la mano, como pueden ver, tiene su colita de pez aquí para que nos quede agarradita, tiene su orificio para el cordón fiador, el, el, digamos el clip no es ambidiestro, es solamente para hecho, es bastante firme, sí, es bastante duro, ese es lo otro, y está fabricado obviamente, como habíamos dicho, ya también en D2, en acero D2. Yo he hecho algunas pruebas con madera y bueno, se comporta bien, no da mayores problemas, es bastante usable, digamos. Por ejemplo, para sacar filo es bastante precisa. No sé ahí si se ve bien, pero vamos a tratar de que no se vea mi dedo, sino que se vea la hoja. Entra bastante bien, digamos, en la madera, en trabajo fino y esas cosas. Como pueden ver, esta es una madera bastante dura, ¿eh? Y trabaja bastante bien, como les digo, en todo lo que es trabajo de precisión, ¿ya? Porque obviamente es bastante aguda y nos permite hacer eso. En cuanto al filo, bueno, viene afilada como todas las navajas nuevas, ya saben, todas de fábrica en general vienen bien afiladas como pueden ver. Yo esto no lo considero nunca una prueba muy como decidora de si una navaja es buena o mala. Solamente creo que es como
para saber qué tal está el control de calidad. Así que, como pueden ver, se comporta bastante bien. Yo la compré esta navaja porque dentro de todas las que tengo, bueno, no tenía ninguna, a excepción de la que se me rompió, digamos, o la que yo destrocé, que es la Effengrove 226, con un estilo persa, o parecido a un persa en realidad, porque no es 100% persa, pero es algo parecido, y por esa razón yo adquirí, digamos, esta navaja. Son bastante parecidas las hojas, sin embargo el vaciado obviamente es distinto, el ancho de palo es diferente. Esta está levantada hacia arriba, por eso es persa esta. Esta es parecida, pero no es lo mismo. Me gusta mucho si esta navaja, igual de todas maneras, bueno, cuchillo ahora. Eh, em, este tipo de punta me gusta porque se puede trabajar bastante bien en lo que es madera, como les decía, porque no es lo mismo que trabajar, por ejemplo, hagamos cuenta con la, con esta, por ejemplo, de Ontario. Para trabajar cosas finas ya es más complicado, aunque tiene un poco de choil ahí, pero el tipo de punta no nos facilita ese tipo de trabajo más finito así, ¿ya? Entonces por esa razón me gusta esta. ¿Cuál otra podría ser comparable como para el uso así de este tipo? Podría ser la Effengrove, la 916. Esta sí, también. Pero como ven, a pesar de que trabaja bien en lo que es punta, a ver, veamos ahí. Así se ve más el dedo que trabaja bastante bien. Se puede hacer trabajo fino con este tipo de hojas, eso es lo que me gusta. Pero es más grande, es mucho más gruesa. El espesor es bastante más, diría yo que 1 milímetro más o menos de diferencia. Y la configuración de la hoja es distinta. Pero bueno, como les decía, esta es una navaja de trabajo y esta es una navaja de uso diario. Y como les decía, también para lo que tiene que ver con campamento y esas cosas, pero yo la usaría esta como compañera para ir a pescar, fíjense, o para cazar y esas cosas. Creo que una alternativa bien buena por el tipo de hoja y como les decía, para lo que es carne, para cortar carne, ¿ya? Em, a ver, los materiales me parecen muy buenos, de eso no tengo nada que decir, son bastante buenos los materiales, se nota, se nota la calidad, digamos, en este caso de la marca esta, de Citibian. Otra cosa es que trae fresado aquí el agujero para poder abrirlo de forma lateral. Por lo menos es mejor el fresado que otras que he visto por ahí, por ejemplo la 926 o 929 me parece que esta. Ah, no, esta también. Pero hay partes que a veces no vienen bien fresadas, entonces quedan con un filo, digamos, un poco desagradable para poder usarlas, digamos, y abrirlas de diferente manera. En este caso vamos a intentar hacerlo así. A ver, vamos a ponerlo en foco. Algo así. No dio el sonido, el chasquido que da siempre, porque no soy muy ágil con este tipo de apertura, digamos. Pero, pero se puede hacer, tal vez más lento. Hay otros que lo hacen desde acá abajo. Yo no tengo esa facilidad, digamos, para abrirla de acá, pero también se puede abrir. Así que en términos generales, ¿qué le podría encontrar malos? Tal vez que es muy cuadrado, encuentro yo solamente, muy plano el mango. Yo creo que ese para mí, por lo menos a mi gusto, estoy hablando de mi percepción, es lo único que le criticaría un poco, digamos. A pesar de que, por ejemplo, la misma, esta, la de Ontario, la RAT 1, también es plana y no hay problema, pero es más grande. Eh, Esta también es un poco plana. Esta es la Land 801. Y como ven, tampoco no hay ningún problema. Es un poquito cortita. Si esta no tiene ya colita de pez porque es más corta. Mira, vamos a aprovechar de compararlas un poquito de tamaño con otras. A ver, vamos a ver la 801, esa es la Land. Vamos a poner acá.
Vamos a poner esta acá, ahí para que la puedan ver. Vamos a ponerla de filo y filo, ahí. Vamos a poner otra pequeña que podría ser la F-Engron, la 223, que bueno, que tiene un par de milímetros menos ahora, porque como le corté la punta me quedó más corta. Debería haber sido la misma distancia aquí entre las dos. Bueno, yo tuve que reviselar aquí. Reperfilar me quedó más como un cuchillo normal, digamos, ya no tan estilizada la punta, pero bueno, lo que hay, y ahí está. Otra navaja más o menos pequeña podría ser esta, que también hice algunos cambios, traté de borrarle los logos porque esta es una Kershaw 1415, que no existe este modelo en la página Kershaw, me parece que un modelo desaparecido, viene con otro nombre ahora. Yo le saqué todo digamos, la pintura que traía, la dejé desnuda, por decirlo así. Así que como ven, una hoja bastante buena, pues son 9 centímetros, es bastante buena. Si pasamos a otro modelo, por ejemplo, un poquito más parecido, vamos a ver el de la misma marca, la otra City Bien, la 131. Esta es muy linda también. Vamos a sacar esta de acá. Esta City Bien, ahí, viene siendo la misma largo, pero el mango de la City Bien, por ejemplo, es más curvo. No sé si se alcanzan a dar cuenta que el mango de la City tiene esa curvatura y es más gordito, digamos, más ancho. Eso por lo menos a mí me gusta más. Se siente mejor en la mano un manguito más redondito, más que este plano. En cuanto a los grosores, este no tiene separador, como pueden ver, es descubierta, esta sí. Es una navaja de mis navajas favoritas, esta también. Eh, Otra más grandecita podríamos poner acá, a ver, ¿qué otra navaja para poder ver? La Zero Tolerance. Vamos a ponerla aquí al lado, también como modo comparación. No sé si están viendo bien, me parece que no. Vamos a cambiarnos de posición. Ahí. Por ahí estaría más o menos la diferencia. La Reike F138, P138. Vamos a ponerla ahí también, que anda más o menos 9 centímetros, 90 milímetros, más o menos lo que se maneja, ¿no? Vamos a poner la otra F-Engro, la F116, también está dentro del mismo rango de hoja, como pueden ver. Yo creo que esta es una navaja de porte medio, ¿no? Pero como pueden ver, los anchos de pala son bastante diferentes, por eso digo que esta es una navaja más de cacería, de defensa y ese tipo de cosas. Vamos a poner también, vamos a sacar esta. Vamos a poner acá la F-Engro 929, si no me equivoco, que es esta. Y esta es la más grande que tengo yo, que tiene una hoja de 10 centímetros, que ya es como yo, es mi límite, digamos, pero si no paso mejor como un cuchillo. Es como el máximo de una hoja, digamos, para mí, en lo que es navajas. Em, bueno, volviendo al tema de ella, en cuanto a recomendar o no recomendar, es complicado, porque como ha pasado en algunas veces, bueno, hay una persona que me mandó un mensaje por la F26 hace un tiempo atrás, que tuvo problemas, que me decía que no retenía bien el filo. Yo creo que, bueno, a esta yo le he dado como tarro, como decimos nosotros, nunca le he sacado filo ni nada, pero como pueden ver, incluso tiene alguna astillita por aquí. Ahí no sé si se alcanza a ver. Espero que sí. Vamos a poner la mano atrás a ver si se puede enfocar ahí. Y tiene, digamos, acá adelante también tiene una pequeña astilla ahí que le falta un pedacito, podríamos decir. ¿Ya? A ver, no sé si se ve mejor en esa parte. Y el resto está impecable.
la usamos mucho esta, a pesar de que ya está fija, como les dije, le quiero hacer eh, ponerle algo, cubrirle más el mango. Esta la reforcé con madera acá adentro para dejarla más fija completamente. Le saqué digamos, las arandelas, o sea, los rodamientos y quedó absolutamente fija. Esta hoja no se mueve a ningún lado. Quedó bastante buena. Obviamente esta ya no se va a poder, obviamente, forzar hacia los lados, o sea, por precaución, porque lo único que la sostiene el eje del pivote. Pero esto está todo firme, así que se puede usar bastante bien como cuchillo. Bueno, en ese sentido, digamos, ya no quiero recomendar navaja, no quiero decir, oye, cómpratela, no. Además no tengo, yo no gano nada por si ustedes compran una, no gano nada con ello porque no tengo el link de compra ni ese tipo de cosas, así que solamente le estoy mostrando el modelo como es y lo que me parece. Así que en base a eso, puedo decir de que es una buena navaja, por el precio es una buena navaja, si la buscan por ahí es bastante económica, tampoco hablo de precios ya porque varían mucho, así que si la recomiendo, claro que sí, está bien hechita, viene bien centrada, es bastante bonita y muy buena. Así que me quedo con eso y nos vemos en el siguiente video. Espero que se suscriban si les gusta el contenido y el like, por supuesto, para que me ayuden a que este canal vaya creciendo de a poco. Un canal sudamericano. Hasta pronto.